La verdad que contentísimo de estar con los madrugadores de Nuestra Señora de Yesta. También en Argentina son fuertes, pero aquí en Centroamérica entonces estoy feliz de haber compartido con ustedes la misa. Le agradezco al Padre Edwin que me ha recibido como un hermano sacerdote en su parroquia. Me siento muy cómodo, muy acogido. Estoy feliz, la verdad, de conocer esta realidad de El Salvador. Ustedes tienen un tesoro impresionante aquí como comunidad, como grupo humano de la Iglesia. Me encanta ver gente de todas las edades, matrimonios jóvenes, que esto es muy prometedor para la Iglesia, ¿no? Nosotros los sacerdotes hemos dado la vida. Aquí está Alberto, el seminarista, que también está en esa práctica de entregar la vida. La verdad que a nosotros nos motiva a entregar la vida cuando vemos que hay quien la reciba, ¿no? Porque si no, ¿para qué entregamos nosotros la vida? Hoy en la misa les hice este ejercicio del escrute de la palabra, que ya lo venimos haciendo. Yo le llamo a esa práctica el escrute de ida, porque es como cuando nosotros vamos hacia la palabra para acogerla en el corazón. Después de Medjugorje, el Señor me inspiró esto que les quería compartir a ustedes, que todavía no se lo enseñé a nadie aquí en El Salvador. Ustedes son los primeros. Y entonces le llamé el escrute de vuelta. Lógico, porque como no sabía cómo llamarlo, ¿no? Aquel era el escrute en que íbamos hacia la palabra, el escrute de ida. Y este va a ser el escrute de vuelta. Ustedes son madrugadores, se reúnen solo los hombres. Aquí, gracias a Dios, están muy bien acompañados por sus esposas. Y la idea es que recen el rosario. Eso ya es un milagro, hermanos. Que los hombres se levanten a rezar el rosario a la Virgen. Bueno, ustedes lo hacen porque les conviene, porque ya son testigos de lo que la Virgen ha hecho en sus vidas y lo que sigue haciendo. Pero hay muchos hombres que nos escucharán y que verán de esto y dicen, pero ¿cómo se levantan hombres a rezar el rosario? Es como muy raro. A los hombres normalmente no nos gusta esto de repetir lo mismo. Entonces el rosario para muchas personas puede resultar hasta aburrido. Entonces creo que el Señor está haciendo nuevas todas las cosas. Como fruto de esta peregrinación que hicimos el año pasado, Él me inspiró mezclar un poco esta experiencia del escrute con el rosario, y ojalá que sintéticamente yo se los pueda compartir. Voy a tratar de ir por ese lado. Y cuando nos traigan el desayuno y compartamos, que eso no sea motivo de distracción. Porque fíjense que el mismo escrute, el de ida, lo hacemos con una meriendita. A veces lo hacemos hasta en una cena, porque la gente viene del trabajo, tiene que comer, también tiene que rezar, entonces lo hacemos coincidir las dos cosas. Basta que no te distraiga, ¿eh? Por ejemplo, ese celular que suena es Dios que te está llamando a que me escuches a mí, no a que atiendas ese celular del dueño que tiene que salir por la urgencia de atenderlo al celular. ¿Será que nosotros lo atendemos a Dios así? ¿Dejamos todo cuando Dios pasa? Dios debería tener un ringtone para nosotros, cosa que le respondamos así de rápido cuando suena el celular. Miren, estas cosas pasan cuando hablo, ¿no? Suena el celular, llora un niño, un perro, no sé qué, se cae algo. Todo hay que incorporarlo en la oración. Esto ya me sirve para introducirlos en el rosario con escrute que hoy les quiero compartir. El rosario con escrute te ayuda a rezar el rosario de manera contemplativa y no como lorito. Porque si lo decís como lorito es insufrible al tiempo. Cuando pasan muchos años, llega el momento de la tentación en que te dice, ¿y qué sentido tiene lo que estás haciendo? Y esto yo lo sé por experiencia. En el seminario empezamos a rezarlo por obligación. Hay que rezarlo. Pero después cuando quedas solo en la parroquia, no es fácil remontar una oración así, y sobre todo con el trajín diario y con el requerimiento de las personas. ¿No es así? Entonces, en este año de la palabra, yo creo que el Señor les trae este regalito. Mezclar el rosario con el escrute. El escrute es escudriñar, profundizar, quedarse con una palabra.
lo decimos en la misa, una palabra tuya bastará para sanarme. Y me sirve mucho que ya hayamos celebrado la misa, porque hemos hecho ya la experiencia de escuchar una palabra. No muchos de ustedes hicieron escrute de la palabra, algunos sí, pero este hermano me decía, nunca había visto, padre, esta cosa. Bueno, gloria a Dios que esto te renueve la fe y que hoy puedas decir, puedo escuchar la palabra y quedarme con solo una. Es tan grande el poder de la palabra de Dios, hermano, que no necesita más que una. Recién el padre Edwin le explicaba a este hermano, porque le preguntó, ¿por qué está la Biblia, padre, ahí y a la par un poco de miel? ¿No? Y el padre hacía referencia a ese pasaje donde le dicen a uno, comete este libro. Es medio fuerte decir comer un libro, ¿no? Pero comulgar una palabra es como más sencillo. A ver, en vez de comerte el libro, abrí el libro y léeme una palabra. Más sencillo. Dios quiere las cosas más simples para nosotros porque también conoce nuestra debilidad. Entonces les voy a explicar, en pocas palabras les quiero explicar, cómo se pinta el cuadro del misterio que vamos a contemplar en oración espontánea. De eso se trata. En el rosario con escrute no decimos, y a propósito, en el primer misterio de gozo contemplamos el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en... No decimos así. Suprimimos la enunciación del misterio porque lo compartimos como pintando un cuadro para la contemplación. Por favor, si no entienden alguna imagen que yo les dé, me preguntan, ¿sí? Pero como el misterio hay que contemplarlo, en vez de enunciarlo, decirlo, lo pintamos. Esta es terminología mía. A mí me sirve para transmitirlo, pero si a ustedes no les va, me dicen, ¿qué quiere decir eso, padre? De repente uso alguna palabra que no es familiar para ustedes y tengan la total libertad de preguntar. Entonces yo le digo a la gente, mira, a veces lo he hecho, padre, en jornadas de espiritualidad en parroquias. Y después me piden solo así, las jornadas. Vamos a la parroquia, ponemos el Santísimo, empezamos la oración de la mañana, hay ministerio de música, la iglesia está llena, y toda la mañana es rosario con escrute. Rosario con escrute. O sea, sostenidos con el rosario y la presencia de la Virgen, frente a la Eucaristía, ya no tenemos arma más poderosa, incorporamos la palabra. Fíjense, tenemos Eucaristía, rosario y la palabra de Dios. ¿Cómo aparece la palabra? Porque en el escrute de ida, la palabra aparece por el Evangelio del domingo que viene. En cambio, en el escrute de vuelta, es decir, en el rosario con escrute, la palabra es tu día, lo de hoy. Hoy, por ejemplo, ya has estado en misa y tenés una palabra, ¿verdad? Ya me la venían contando algunos. ¿Y cómo les habló el Señor? Solo con esa palabrita. Incluso podríamos dar hasta testimonios después. Ya tenés una palabra de la misa de hoy. Pero aunque no hubieras estado en la misa, ¿de dónde sale la palabra para el rosario? Primero sale del misterio. Fíjate si digo ángel, anuncio, visita, nacimiento, encuentro, oración, huerto. Son palabras del misterio, ¿no? De los misterios del rosario. El arte de contemplar y de rezar el rosario con el escrute es ponerle a los misterios nuestra vida. ¿Por qué insisto en esto, hermano? El pueblo de Israel lo tenía muy claro. Los orientales saben, sin que nadie les enseñe, que Dios es un acontecimiento. En cambio, nosotros somos como más intelectuales. Nosotros nos quedamos con la definición de Dios. Si yo te pregunto quién es Dios, es muy probable que vos me des una definición de catecismo. Es muy probable. En cambio, para el pueblo de Israel,
que es al primero a quien Dios le habló, por lo tanto tenemos que aprender de los hermanos mayores. Para ellos era muy claro, Dios era un acontecimiento, era un suceso. Dios pasó por... ¿Quién es Dios? Bueno, mire, ese que en esta mañana, cuando yo conducía mi carro, no sé qué, no sé cuánto, apareció de esta manera en mi vida. Ese es Dios. Para el pueblo oriental, Dios es un acontecimiento. Nosotros tenemos que, Juan Pablo decía, respirar con los dos pulmones, el oriente y el occidente. Aprender de los orientales a que Dios me hable en lo que me pasa. Y dicho esto, ahora vos podés pensar, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud? ¿Te está pasando Dios? Podría preguntarte yo. Y como no estamos acostumbrados a decir, ¿cómo? ¿Dios? Sí. En eso que te está pasando en tu casa, en esa pelea con tu esposa, en la desobediencia de tus hijos, en la alegría del bautizo de tu nieta, ¿está pasando Dios? Solo tenés que darte cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Qué me está pasando? Está pasando Dios. Entonces, si vos vas de madrugada con tus hermanos de Shemta a rezar el rosario, vos tenés que llevarte estas palabras de los acontecimientos de tu vida para el rosario. Esto con la práctica se hace más fácil. Ahora es la primera noticia, a lo mejor te está costando ver que Dios te pasa en lo que te sucede. Pero ya veo que algunos mueven la cabeza como signo de que van recibiendo el mensaje. ¿De dónde se saca la palabra? De la vida. ¿Y por qué? Porque tu vida debería ser palabra de Dios, acontecimiento divino, aunque hoy te diagnostiquen un cáncer. ¿Qué te está pasando? Está pasando Dios. En este cáncer está pasando Dios. En esta dificultad está pasando Dios. Ahora, te lo podría decir en signo de pregunta. ¿Será que podés ver que Dios está pasando en lo que te pasa? Incluso hasta en tu pecado está pasando Dios, que te está llamando a que recibas misericordia de Él, que te está llamando a la conversión. Dios está pasando. Entonces, si vos vas al rosario, no con la mente en blanco, sino con tu vida, vos ya tenés palabra de Dios. ¿Qué tenés que hacer? Vuelvo a la imagen del lienzo. Yo le digo a los hermanos, miren, hagan de cuenta que ahí hay un lienzo blanco. Es una pintura, todos vamos a pintar. Cada uno va a tomar los colores son mi vida, la palabra de Dios, el misterio del rosario. Se tomás el pincel y pones, por ejemplo, hoy sabemos que es el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. Yo puedo tomar una sola palabra. Voy a tomar la palabra anuncio. Y voy a tomar el pincel delante de los hermanos en comunidad y yo le decía, gracias Señor porque hoy te estás anunciando en mi vida, en esta situación concreta que vivo con mi hija, en mi casa. Gracias Señor porque hoy puedo recibir un anuncio de vida tuyo. Eso dice un hermano. ¿Qué hizo el hermano? Puso dos colores. Puso anuncio y está diciendo lo que le pasa. Esto para la comunidad es fundamental, porque no somos extraños. Queremos ser hermanos en la fe. ¿Y cómo vas a ser hermano en la fe si no conoces el sufrimiento del otro? Bueno, ahora cuando nos traigan el pan, que es alimento para el cuerpo, vayan pensando que yo les estoy dando palabra, que es alimento para el alma. Y que eso no sea distracción. Porque esto nos ayuda a ser contemplativos en el mundo. Gracias Señor porque tu palabra se está haciendo en este momento compartido de oración, ese pan caliente, mire, lo estoy tocando, pan calentito, palabra de vida hoy, te dice el Señor, ¿me entendés? Entonces con la palabra del primer misterio, yo puedo decir espontáneamente, a pesar de que el mozo hable con la hermana, eso a mí no me distrae,
Y yo digo, Señor, hoy recibo a tu ángel. Ángel es mensaje. Hoy también yo recibo a tu ángel junto con María en oración. Y entonces hago otro trazo en el lienzo. Fíjense, puse anuncio, puse ángel. Y otro hermano va coloreando eso, va pintando. Tenemos que contemplarlo, pero contemplando pasando por la vida. Ya sabemos que aquel hermano que usó la palabra anuncio y que dijo, hoy recibo un anuncio por esto que me está pasando en mi casa, está poniendo la vida. Esto es un desafío el que les traigo, para que no recen como loros, sino para que recen desde la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios los cambie. Porque si no, no creo que van a cambiar. Lo que entra como espada de doble filo es la palabra. Y también los que rezamos el rosario estamos llamados a crecer hacia la unión con Dios cada vez más alto. Y noten, hermanos, que en el rosario decimos contemplamos. ¿Y cómo es que al decir contemplamos nos quedamos solo en una oración repetitiva vocalmente? Porque hemos perdido esta gracia de la oración contemplativa. Hay que llegar hasta ahí. Hay que llegar a ser contemplativos en el rosario. Para eso tenés que usar los colores, quiere decir tu vida, el misterio y la palabra de Dios. Lo que te está pasando. Por ejemplo, hay un hermano que dicen que cumple años, ¿no? Espontáneamente lo estoy pensando ahora. ¿Cómo meto este cumpleaños en el primer misterio de gozo? ¿Cómo podría hacerlo? Entonces puedo decir, Señor, hoy te alabo y te bendigo por el don de la vida. Y yo sé que hoy vas a tener un ángel que me va a dar vida a mí. ¿Estoy identificándome con María o no? ¿Se dan cuenta? Pregunto, ¿se dan cuenta? Sí. A mí me gusta que me contesten, porque si no, no me como ese desayuno del Salvador tan rico que voy a extrañar en Argentina. Bueno, entonces yo voy mezclando, pero también la oración del hermano puede resultarte misteriosa, abierta al misterio. ¿Qué ha querido decir el hermano cuando ha mezclado esta palabra del misterio con esta de su vida? Puede que no lo entienda, no importa. Cuando degranen la decena de las Ave María, van a ver, hermanos, lo que es contemplar. Esas 10 Ave María van a volar sobre un misterio que tienen al frente en ese cuadro pintado con el Dios que pasa por sus vidas. Yo esto no se los puedo transmitir, hay que vivirlo. Van a ver cómo las 10 Ave Marías vuelan y su mente va a ir como navegando por las pinceladas que los hermanos han puesto. Dura 5 minutos decir esto, ¿entienden? Miren todo lo que me lleva a mí explicárselo. Pero cuando ustedes se pongan, hermanos, pintemos el primer misterio. No se dice así, simplemente empiezan con el misterio, ¿sí? Por ejemplo, María en el primer misterio estaba en oración. Entonces alguien puede decir, Señor, gracias porque hoy me levantaste temprano, aunque no tenía ganas, para venir a esta oración. Estoy poniendo la palabra oración. Y le estás contando a tu comunidad que también te cuesta orar y que hoy te costó levantarte. Eso los hace más fuertes como comunidad, ¿entienden? Y María quiere parir Jesucristo en ustedes de manera nueva. María quiere que ustedes sean escuchadores de esta palabra para que como ella lo reciban en el corazón y se embaracen de esa palabra. Ustedes están llamados como madrugadores de la Virgen a dar Jesucristo para el mundo, la palabra parir Jesucristo, entregarlo. ¿Y cómo lo vas a dar si no contemplas el misterio del Dios que pasa por tu vida? Te dejo pensando esto para que hagamos esta primera parte del desayuno solemne del Salvador. Es impresionante lo que comen ustedes en el desayuno. Así que yo espero muchos frutos abundantes después de la primera pausa. Amén.